Mega Noticias Zacatecas, con Guillermo Solís. Excelente noche de martes desde Mega Noticias Zacatecas, bienvenidos. Hoy desde este noticiero le tendremos información sobre todo emitida por autoridades del sector salud de manera precisa a las sanitarias, ya que debido a los diferentes cambios de clima, llámese lluvia o calor, hay aumento en mordeduras de alacranes y víboras y sobre todo del dengue, por lo que insisten en la descacharrización. Y fue hoy cuando los integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas se apoderaron completamente del Congreso y de la Avenida Hidalgo. Insisten, son los diputados los que también se tienen que sumar y dar la cara ante la insistencia de que estos se reúnan con autoridades federales, sobre todo los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y de la propia SADER para resolver los adeudos millonarios que se tienen para con la paraestatal. También desde el Congreso del Estado fueron los diputados ya expulsados del Partido Verde Ecologista de México, Lindiana Bugarín y José Luis González Orozco, quienes afirmaron que van a acatar su salida del Verde Ecologista de México, no sin antes advertir que de momento no se integrarán a Morena, pero seguirán los lineamientos de la cuarta transformación. Y también fue el día de hoy que Zacatecas salió a relucir porque ocupa el primer lugar en casos del gusano barrenador, sobre todo con más de 177, siendo Pinos el que presenta una veintena de estos lamentables casos. Cabe mencionar que fue el día de hoy cuando el titular de la Subsecretaría de Ganadería, Simpri Cortés Vidauri, confirmó que se reunieron sobre todo con autoridades de salud para evitar que haya casos en humanos. Estamos previendo tal vez que se empiecen a presentar ahora que está terminando la época vacacional. De estas ferias patronales que luego pues cargan otros bichitos que no son propios de Zacatecas. Ya se lo referíamos, son las autoridades del sector salud las que piden a la población, sobre todo ya que regresan de la temporada vacacional, que descacharricen, es decir, que saquen sobre todo el agua acumulada de cubetas, ya que se viene la temporada de dengue y es ahí cuando se informa sobre los casos exportados y autóctonos. Hasta el momento se cuenta con 2, de acuerdo con los últimos reportes del propio Oswaldo, titular de la Secretaría de Salud. También piden se ponga mucha atención a picaduras de alacranes y víboras. Las intensas precipitaciones registradas en la entidad generan condiciones propicias para la proliferación de vectores y de fauna ponzoñosa. En cuanto al dengue, el sistema de vigilancia reporta que tras un pico de 137 casos registrados en 2024, la incidencia se redujo a solo un caso confirmado en 2025 y se mantienen ceros en lo que va de este 2026. No obstante, las autoridades recuerdan que la acumulación de agua por lluvias exige mantener activas las acciones de control de criaderos de mosquitos. Estamos previendo tal vez que se empiecen a presentar ahora que está terminando la época vacacional, de que mucha gente que acudió por ahí a alguna playa, pues a lo mejor vamos a empezar a tener un incremento en estos casos. Evitar la acumulación de cacharros en nuestros hogares, evitar la acumulación de agua en recipientes donde no sea necesario, limpiar, barrer todas nuestras áreas de lo que son jardines, todo esto. En lo que va del 2026, se han registrado 1,941 agresiones de alacrán. De víbora de cascabel se han registrado 24 agresiones y en lo que va del año, de araña violinista van 14 casos y de viuda negra van 56 agresiones. En 2025, se registraron 4,854 agresiones de alacrán, 85 de víbora, de araña violinista fueron 30 y de araña de viuda negra fueron 135. La mayor cantidad es por alacrán, la picadura de alacrán. Se empiezan a incrementar también en municipios como Villa de Cos lo que es la agresión por víbora de cascabel. Sabemos que agosto es el mes de apareamiento de estas serpientes. La morbilidad más alta en Zacatecas es por picaduras de alacrán. En 2023 se alcanzó el registro más alto en 4 años con una tasa de 326 casos por cada 100,000 habitantes, disminuyendo ligeramente en 2024 a 257. En cuanto a mordeduras de serpiente, la tasa pasó de 6.18 en 2020 a 4.59 incidentes por cada 100,000 habitantes reportados en 2024. Hemos trabajado en conjunto con Protección Civil en algunos temas que se han presentado tanto en la Colonia Europa como en Tres Cruces, de estas ferias patronales que luego pues cargan otros bichitos que no son propios de Zacatecas y pues los van dejando y se van haciendo
pues endémicos, y eso es lo que se ha ido atacando, el tema de los alacranes. La coordinación institucional de labores de saneamiento básico, la descacharrización y la atención médica oportuna ante la presencia de fauna ponzoñosa constituyen elementos clave para prevenir complicaciones y así salvaguardar la salud de la población zacatecana. Luis Ángel González, Mega Noticias. Y hay que recordar que recientemente fueron las autoridades de protección civil estatal las que alertaron que no se trata de alacranes a simple vista, sino también de escorpiones los que piden reportar, ya que ahí estará el 911 para reubicar a estos animales. Cambiamos totalmente de tema porque fue hoy iniciada una vez la sesión de pleno en el Congreso del Estado que los integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas se hicieron presentes, apoderándose del recinto legislativo y también bloqueando la avenida Hidalgo para exigir atención a la problemática que enfrentan ante dependencias federales. Encabezados por Severiano Zamarrón López, los productores ingresaron al Poder Legislativo y entregaron un documento con sus demandas. Ante la presencia de los manifestantes, la mesa directiva decretó un receso para permitir que los campesinos expusieran su situación. Uno de los principales reclamos está relacionado con el adeudo que productores mantienen ante la Comisión Federal de Electricidad, derivado de la falta de acceso o pérdida del subsidio por sus siglas PEUA. De acuerdo con lo expuesto, la cartera vencida asciende a cerca de 600 millones de pesos, monto acumulado durante los últimos años debido a la suspensión de la cuota energética y diversas trabas administrativas. El dirigente de la Unión de Pozos Agrícolas argumentó que no es posible que ellos como campesinos estén padeciendo hambre y frío, porque los funcionarios simplemente no pueden o no tienen voluntad. Explicó que desde hace varias semanas mantienen coordinación con autoridades estatales y federales, particularmente con la CONAGUA y con la SADER. Por su parte, Jesús Padilla Estrada, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, informó que buscarán gestionar reuniones con la CFE y la CONAGUA. Padilla Estrada aseguró que si no alcanzan los acuerdos, el Congreso podría impulsar un punto de acuerdo y ofrecer acompañamiento a los productores en una eventual movilización hasta la Ciudad de México. Los integrantes de esta Unión de Pozos Agrícolas insistieron en que su movilización responde a la necesidad de encontrar soluciones para el campo y pidieron a los legisladores dar seguimiento formal al documento entregado, ya que no hay que olvidar que algunos de ellos están denunciados ante la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. La diputada Lindiana Bugarín Cortés y el diputado José Luis González Orozco respondieron al deslinde anunciado por la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México, luego de que el partido determinara que dejaron de pertenecer a sus filas desde el pasado 16 de agosto. Bugarín Cortés afirmó que durante los 2 años que trabajó en la legislatura han mantenido la convicción de transformar Zacatecas y aseguró que continuarán bajo los principios que dijo les enseñó el expresidente Andrés Manuel López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. La legisladora sostuvo que los 3 diputados están convencidos de continuar respaldando al movimiento de transformación, aunque aclaró que las decisiones sobre futuras alianzas electorales corresponden a las dirigencias y no a los partidos políticos. Por su parte, José Luis González Orozco afirmó que sus derechos institucionales dentro del Congreso no desaparecen por dejar de pertenecer al grupo parlamentario del Verde. Señaló que analizarán el parte legal para determinar su permanencia en comisiones y órganos legislativos al considerar que cuentan con una representación que debe ser respetada independientemente de su situación partidista. Finalmente, Bugarín Cortés destacó que las negociaciones electorales futuras corresponden a estas dirigencias partidistas. Momento de ir al primer corte. Al regresar, aumenta la epidemia soledad en Zacatecas, depresión y aislamiento se apoderan de los habitantes. Y más adelante, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas responde a los señalamientos del gobernador por falta de transparencia. El cambio avanza en Zacatecas, con el impulso a la cultura y a nuestras tradiciones, la promoción del turismo para que Zacatecas vuelva a ser punto de encuentro y orgullo de México, y el apoyo al deporte, con más actividades y espacios dignos, porque cuando una ciudad vive su cultura, recibe al mundo y se mantiene activa, el cambio se nota. Ayuntamiento de Zacatecas, juntos y unidos construimos el cambio. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil.
Gracias por estar de nueva cuenta en Mega Noticias Zacatecas. Recuérdalo, 492-103-2360, 492-103-2360, la línea para que se ponga en contacto con nosotros. Es momento de ir a 100 palabras con Jimena Barbero. 100 palabras con Jimena Barbero. Estados Unidos tiene derecho a cancelar visas y México a exigir respeto a su soberanía. Lo cuestionable es que esa defensa parezca depender de quién pierde el documento. La cancelación de la visa de Andy López Beltrán provocó una reacción inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló de injerencia y del uso político de esta medida. El problema es que Washington ha retirado visas a otros políticos y funcionarios mexicanos sin que todos recibieran desde Palacio Nacional una defensa semejante. Una visa cancelada no demuestra culpabilidad. Estados Unidos debería explicar cuando existan señalamientos graves, que sustenta sus decisiones y compartir información por las vías institucionales. Pero el gobierno mexicano tampoco tendría que asumir automáticamente la defensa de los suyos. Defender la soberanía es obligación del Estado. Defender personajes ya es otra cosa. Y cuando la indignación aparece dependiendo del apellido o de la cercanía política, deja de parecer defensa nacional y comienza a parecer protección. Y es momento de ir hasta la redacción. Saludos esta noche, Edgar Ibarra. Muchas gracias, Silvia. Te saludo a ti y a todo nuestro auditorio que nos sintoniza el día de hoy en Mega Noticias Zacatecas. Desde la redacción tenemos los mensajes que nos han dejado los internautas a través de nuestras redes sociales. Ese gobierno por las buenas no va a dar nada. Ocupan tomar de manera más drástica para que le entre miedo a los corruptos. Todos los diputados son cómplices del corrupto gobernador. El campo es el principal productor de nuestros alimentos y hay que apoyarlo. En estos tiempos siempre hay que cuidar a los niños y tener un kit de primeros auxilios en casa es muy importante. Estos son los mensajes que nos dejó auditorio. Vamos a cambiar radicalmente de información y es que ¿sabía usted que una epidemia de soledad ataca cada vez a más personas, sobre todo a adultos mayores que se sienten abandonados y terminan en situaciones difíciles? César Horta nos tiene más información. Mientras los hogares unipersonales aumentan, Zacatecas enfrenta este año una realidad cada vez más visible, una epidemia de soledad que impacta la salud mental. Los cambios demográficos reflejan esta transformación. De acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, las viviendas conformadas por una sola persona representan ya el 13% del total nacional. En Zacatecas, donde hay más de 429,000 hogares, se estima que más de 50,000 personas viven solas. A ello se suma que aproximadamente el 34% de la población zacatecana de 15 años y más se declara soltera. La disminución de la fecundidad y el crecimiento de modelos de vida individual, especialmente en Zacatecas y Guadalupe, han modificado la forma en que las personas construyen sus relaciones familiares y sociales. Pues cerca del 30% de la población padece algún trastorno de ánimo que tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Y esto precisamente tiene que ver con las sensaciones de soledad, de sentimientos de vacío. El especialista advierte que aunque las personas permanecen hiperconectadas a través de dispositivos móviles y redes digitales, cada vez existen menos espacios para compartir emociones de manera profunda. La reducción del tamaño de las familias ha debilitado las redes de apoyo que anteriormente ayudaban a enfrentar crisis personales. Las cifras sanitarias muestran parte del problema. Al cierre del 2025, Zacatecas acumuló 2,625 casos de depresión diagnosticada clínicamente. 7 de cada 10 diagnósticos correspondieron a mujeres, mientras que las autoridades de salud identifican aumentos recurrentes en ansiedad y depresión durante los meses de otoño e invierno. Los efectos de la soledad se observan principalmente entre jóvenes y adultos mayores. Cada año el sistema estatal DIF atiende alrededor de 70 expedientes relacionados con adultos mayores, muchos de ellos víctimas de abandono. Definitivamente son situaciones muy graves de una circunstancia que afecta emocionalmente, terriblemente a los adultos mayores. Caen en una depresión profunda al sentirse menospreciados, al sentirse abandonados por su propia familia. Especialistas coinciden en que la principal herramienta para enfrentar esta realidad sigue siendo la misma que durante generaciones sostuvo a las comunidades: reconstruir vínculos reales, fortalecer las redes familiares y recuperar espacios donde las personas puedan sentirse escuchadas, acompañadas y parte de una comunidad. Para Mega Noticias, César Horta. Esa es toda la información que tenemos desde la redacción. Volvemos contigo al estudio, Silvia. Muchísimas gracias, Edgar Ibarra. Excelente noche de martes para ti. Vámonos con más información y con las breves locales.
El dirigente estatal y diputado local del Partido de la Revolución Institucional PRI, Carlos Peña Vadillo, anunció que su partido promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la recién reforma al artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, Ley Pluris o el Domingazo, al considerar que durante su aprobación se violentaron los procedimientos legislativos y disposiciones constitucionales. Durante una rueda de prensa, Peña Vadillo sostuvo que el PRI, junto con otras fuerzas políticas, como lo es el Partido Verde Ecologista de México, el PAN y el PT, buscarán llevar el caso ante las instancias jurídicas correspondientes y adelantó que ya se trabaja en el recurso, cuyo plazo legal tiene vigencia dentro de 30 días. El dirigente priista explicó que el dictamen aprobado durante el periodo extraordinario había sido retirado previamente del Pleno por la Comisión de Asuntos Electorales, pero posteriormente fue llevado nuevamente a votación sin que a su consideración se hubiera elaborado un nuevo dictamen. Carlos Peña Vadillo informó que el PRI trabaja para presentar la acción de inconstitucionalidad junto con los otros partidos. El priista afirmó que su partido defenderá la representación de las minorías y el equilibrio dentro del Poder Judicial. También habló sobre lo dicho por el titular de la Secretaría de la Función Pública, Ernesto González Romo, a quien cuestionó por sus declaraciones relacionadas con un programa de subsidios para la vivienda y sobre todo los señalamientos hechos al exgobernador Miguel Alonso Reyes. El priista consideró que la dependencia debería de concentrarse en investigar asuntos de la actual administración y cuestionó que se estén revisando hechos ocurridos durante gobiernos anteriores. Y atención con la siguiente información porque es el propio delegado de la Profeco quien advierte que al menos en Zacatecas no hay ninguna sola denuncia contra estas gasolineras que no venden litros de a litros. De acuerdo con Juan Pablo Laiseca, director de la zona, hay denuncias mediante la plataforma digital de la dependencia, pero nadie ha acudido directamente a las oficinas de la Profeco, ubicadas en la calle Telégrafo, número 14 en Guadalupe. El funcionario señaló que hasta el momento en la delegación Zacatecas no se han recibido de manera formal relacionadas con las gasolineras que incumplan el acuerdo de precios, aunque reconoció que existen comentarios de consumidores sobre posibles irregularidades. Por ello, pidió a los usuarios proporcionarle la ubicación exacta de los establecimientos donde se detecten precios superiores a los establecidos, con el objetivo de que la Profeco pueda realizar las visitas correspondientes. Laiseca destacó que las denuncias de los consumidores pueden realizarse de manera anónima y servir para integrar una lista de establecimientos que requieran una verificación especial. Asimismo, recordó que el precio final anunciado por los establecimientos debe incluir los costos correspondientes y advirtió que también está prohibido trasladar al consumidor comisiones adicionales, sobre todo por el pago de la tarjeta de crédito. Y el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas respondió a los señalamientos de falta de transparencia hechos por el gobernador David Monreal. Ángel Román Gutiérrez aseguró que la institución está dispuesta a transparentar el uso de sus recursos y someterse a las auditorías que sean necesarias luego de los señalamientos del gobernador. Román Gutiérrez afirmó que la UAS es auditada de manera permanente por instituciones como la Auditoría Superior de la Federación y que también rinden cuentas ante la Secretaría de Educación, por lo que rechazó que exista resistencia para revisar las finanzas de la institución. Además, dijo que los mecanismos institucionales de fiscalización se encuentran explorando la creación de un comité de participación ciudadana que pueda vigilar el recurso y el uso de los dineros de los universitarios. Ante la condición financiera de la institución, Román Gutiérrez aseguró que su administración mantiene una política de austeridad. Como parte de las nuevas medidas, anunció que las prestaciones de los funcionarios serán topadas y que en su caso dejará de recibir una prima de antigüedad elevada para equipararla con el nivel de prestaciones de los docentes e investigadores. Es momento de ir con Alejandro Orozco y el clima para Zacatecas. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted verá a lo largo de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana y mire, aquí para nuestro estado de Zacatecas vamos a estar viendo algo de nubosidad. Nosotros aquí en la capital podríamos llegar a ver algunas lluvias dispersas, pero los acumulados esta semana se mantienen todos los días debajo de los 3 milímetros. Dicho esto, pues vámonos al detalle, a los números precisos, y así le cuento que Jerez espera 28 grados en la temperatura,
Río Grande verá los 30, Juan Aldama se queda en los 29. Nosotros aquí en la última parte del día hay una breve posibilidad de ver algunos chubascos. Los acumulados, ya le digo, debajo de los 3 milímetros. Luego nos mantenemos en esos 25 hasta el cierre de semana y especialmente sábado y domingo, la presencia de bastante sol para la región. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. El último corte de Mega Noticias Zacatecas. Al regresar ya están listas las tendencias para el estado. Con Megamóvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Con los extensores de señales Wi-Fi Ultra, toda tu casa o negocio se convierte en un enorme hotspot para navegar sin interrupciones. ¡Contrátalo ya! ¡Es Mega! Gracias por continuar con nosotros y mucha atención al especial de Mega Noticias, porque de acuerdo con un reporte de esta empresa dedicada a la venta de algunos accesorios deportivos de nombre Adidas, vaya que hubo ventas, pero piratas durante este mundial. Sin dar cifras, la marca de productos deportivos Adidas aseguró que durante el pasado mundial la playera de la selección mexicana de fútbol fue la más vendida, pero la venta de imitaciones en las calles de México fue mayor. La piratería colocó más playeras a un costo 5 veces menor que la mercancía oficial. Pues sí, es mucha la diferencia, porque aparte que encuentras más surtido, encuentras precios más bajos. Pues es muchísimo más económico. Como nosotros ya tenemos bastante tiempo aquí, pues ahora sí que le batallamos y todo eso, pues sería lo más con nosotros. La ganancia para nosotros es pesos, más bien es en cantidad, uno no le gana mucho. Es la realidad en México, la mitad de los libros que se venden, 7 de cada 10 programas informáticos, lo mismo en lo que se refiere a ropa, calzado y accesorios. La piratería está en todas partes, incluyendo medicamentos, dispositivos electrónicos y sus accesorios, además de las descargas de música, películas y las plataformas que difunden señales de televisión de manera gratuita en Internet. Y son mercados a la vista de cualquiera. Hay 19 espacios en específicos que son identificados por las propias autoridades, que hoy en día son los mercados más notorios físicos donde haya el mayor volumen de este tipo de productos, tanto de piratería como de contrabando. La piratería está accesible al público. El mexicano, desde tiempos prehispánicos y luego con España y luego con la influencia francesa, es mucho de comprar en la calle. Entonces, el mercado de la piratería física te lo abarata. La piratería es un tema muy complicado en un país como el nuestro, donde de acuerdo a las estadísticas, 9 de cada 10 personas por lo menos una vez en la vida han comprado piratería, y a veces ante la mirada de las propias autoridades. En algunos de estos espacios, los grupos de comerciantes incluso contratan servicios de seguridad privada para prevenir, paradójicamente, actos delictivos en su contra. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, estima que el costo de la piratería en el comercio informal asciende a 65,000 millones de pesos al año, lo que genera enormes pérdidas a la economía formal, afecta a la generación de empleo y más. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. En más información local, fueron hoy los familiares de esta persona que fue arrollada presuntamente por un camión recolector de basura de la Universidad Autónoma de Zacatecas los que se pronunciaron a casi una semana de este lamentable accidente en el que fue Alicia Dávila Reveles quien perdió la vida y su esposo Rubén González Acuña se encuentra gravemente lesionado tras ser impactados por este camión. Alfonso González, hermano del propio Rubén González, quien permanece hospitalizado, afirmó que la familia ha tenido que asumir por cuenta propia los gastos derivados del accidente, mientras su cuñada, Alicia, fue la que falleció a consecuencia de las lesiones. La familia señaló que ningún representante de la UAS se había acercado con ellos para ofrecer apoyo. Indicó que incluso los gastos funerarios fueron cubiertos mediante aportaciones de familiares y que todavía mantienen adeudos relacionados con el sepelio. Estimó que hasta el momento han desembolsado alrededor de 20,000 pesos o más, mientras continúan los gastos médicos de Rubén, quien permanece internado. De acuerdo con Alfonso, su hermano se encuentra fuera de peligro, pero todavía
todavía deberá permanecer varios días en el hospital y será sometido a nuevas cirugías. Explicó que presenta lesiones graves, entre ellas afectaciones en un pulmón, 4 costillas fracturadas, además de lesiones en una pierna y ambos brazos. La familia también enfrenta el impacto emocional por la muerte de Alicia. Sobre el accidente, Alfonso indicó más bien que su hermano recuerda poco de lo ocurrido, pero le ha referido que en la zona había una alcantarilla en malas condiciones y a eso le sumamos el tránsito que se generó por la llegada que se tenía en ese momento del Platabús. Fue el propio rector Ángel Román Gutiérrez que afirmó que existe disposición por parte de la universidad para establecer contacto con estos familiares y revisar el procedimiento que corresponde, señalando que luego de que hicieron estos públicos su reclamo, el abogado de la institución comenzó a buscar contacto con ellos. La familia, por su parte, pidió que este acercamiento se concrete y que exista el apoyo y obviamente el acercamiento con autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y atención porque Zacatecas se mantiene en el primer lugar nacional en casos activos de gusano barrenador del ganado con 177 en total, situación que de acuerdo con Simpri Cortés Vidauri, subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo, también representa un indicador de que los productores están reportando las infestaciones y permiten que las autoridades actúen. Cortés Vidauri explicó que actualmente se contabilizan estos 177 casos ubicados en los municipios de Pinos, Valparaíso, Guadalupe, Juan Aldama, Sombrerete, General Pánfilo Natera, Tlatenango, Zainalto, Villa González Ortega, Loreto, Jocaliente, El Salvador, Fresnillo, Zacatecas, Trancoso, Villa Hidalgo, Villanueva, Concepción del Oro y Jerez. El subsecretario consideró que el hecho de que Zacatecas aparezca en este primer lugar no necesariamente significa que la situación sea más grave que en otras entidades. Explicó que anteriormente era difícil determinar dónde se encontraban los principales problemas de gusano barrenador. Informó que se llevará a cabo una reunión con el Consejo Estatal de Sanidad en la que ya participaron sobre todo autoridades del sector salud, entre otras dependencias. Ahí sobre todo se tocó el tema de qué hacer en dado caso de que se detecten los primeros casos del gusano barrenador en humanos y sobre todo la liberación de la mosca estéril, de la cual dijo ya se tiene una estrategia establecida por parte de la Senacica, explicando que esta contempla avanzar de norte a sur en todo el país. Atención porque ya están las tendencias de Mega Noticias Zacatecas. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias. Opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. Una tendencia entre los jóvenes se ha vuelto viral durante los últimos días. Hablamos de las batallas de Aura que han generado millones de interacciones en redes sociales. En medio del trending, estas batallas llegarán a Zacatecas en un concurso el 29 de agosto. Gorillaz regresará a México este 2026. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett confirmó una nueva presentación en nuestro país como parte de su gira internacional The Mountain Tour 2026, con la que actualmente promociona su más reciente producción discográfica. Por el momento, la única fecha anunciada es el 9 de diciembre en Guadalajara. El esperado evento Grand Theft Auto 6, una mirada extendida, llegará de forma exclusiva a Netflix, tras confirmarse un sorpresivo acuerdo de distribución entre la plataforma de streaming y Rockstar Games, que redefine la promoción de los videojuegos, pues mediante una serie dará detalles del juego programado para el 19 de noviembre. ¡Listo! Ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, ex antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes. Fue así como un iceberg se volteó de manera repentina y hizo caer al agua a una colonia de pingüinos. Las imágenes obviamente generaron reacciones divididas, mientras algunos lo tomaron con humor, otros señalaron que aquí está la evidencia de los cambios, sobre todo del cambio climático, del hielo en la Antártida y su relación con este fenómeno. El video fue grabado en marzo y obviamente meses después volvió a captar la atención de los internautas.
De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, nuevos audios atribuidos a Amílcar Olán, señalado como cercano a Andy y Bobby López Beltrán, exhibirían una presunta relación de negocios con una célula del Cártel Jalisco. Según el reportaje, Luis Alberto, al asociarse con un hermano de este grupo criminal, destapó lo que tenían sobre todo de relación con la denominada barredora y otros funcionarios de Morena. Y antes de despedirnos, Gobierno del Estado ha emitido un comunicado a través de la Secretaría General de Gobierno en la que piden la cancelación de la presentación de Luis R. Conríquez en la Feria Nacional de Fresnillo. Momento de despedirnos, muy buenas noches, feliz noche de martes. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.